Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, a quien le cedemos el uso de la voz para dar la introducción y contexto de las acciones tomadas en esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, como ya es conocimiento de ustedes, la Organización Mundial de la Salud desde el 16 de marzo ha hecho un llamado para que todos los países podamos detener el contagio del COVID-19 a través de realizar pruebas y más pruebas. En respuesta a esta recomendación, y como lo anunciamos en días pasados, el gobierno trabaja arduamente para poder realizar las pruebas que el Estado requiere. Reconocemos la importancia de esta detección y del aislamiento de los casos confirmados como medio para contener el contagio. Desde un inicio, y lo dijimos también la semana pasada que presentamos el modelo de Radar Jalisco, supimos que al empezar a realizar más pruebas, esto significaría que más casos tendríamos positivos. Y como lo dijo el gobernador en su momento, no estamos para competir en la estadística de quién tiene más casos o quién tiene menos. Nuestra misión es poder realizar las acciones de aislamiento y de tratamiento de los casos para poder detener esta pandemia. Por eso el día de hoy queremos hacer un corte y queremos explicarles la tabla que a partir del día de hoy o la forma en la que les estaremos presentando los datos y las diferencias entre esta información que les estaremos presentando y la información que presenta la Secretaría de Salud Federal todos los días en la conferencia de las 7 de la noche, porque sí vamos a tener una diferencia de casos en virtud de que solo los casos que se estudian a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública son los que se suben a esa plataforma y los casos que se estudian a través de la Universidad de Guadalajara y de los laboratorios privados no aparecen en esa estadística. Entonces, para nosotros es importante que los medios de comunicación y el público en general pueda entender las razones de esto y a continuación el doctor lo explicará más a detalle. Sabemos que la única forma para cuidarlos es prevenir que el sistema de salud no colapse y esto significa realizar la mayor cantidad de pruebas para poder aislar a los casos confirmados. Pero también les reiteramos el llamado para seguirnos quedando en casa. Es de vital importancia tu ayuda, la ayuda de toda la sociedad para mantener a raya esta pandemia con las medidas que ya hemos estado comentando. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Queremos pues dar un adelanto o un corte en cuanto a las pruebas realizadas en el plan Radar Jalisco. Es importante decir que este sistema Radar Jalisco, que el día 16 de abril pasado, junto con la Universidad de Guadalajara, se echó a andar, es un proyecto que realiza pruebas de PCR como parte de esta estrategia. Este es un primer corte de los resultados. Los resultados serán abordados de forma muchísimo más extensa por parte del propio Ejecutivo el próximo jueves y simplemente queremos comentar con ustedes este primer corte que nos habla de 409 pruebas realizadas, de las que se han obtenido 9 casos positivos, se han descartado 348 y hay 52 casos sospechosos. Importante decir que hasta la semana pasada se venían haciendo un promedio de 70 pruebas al día en Jalisco. Con el inicio de este sistema Radar Jalisco, ayer 20 de abril, pudimos realizar 197 pruebas entre ambas instituciones, es decir, el gobierno del estado, la Universidad de Guadalajara, con lo cual esto significa un 2.7 veces más pruebas.
presentamos a ustedes la nueva manera como estaremos en Jalisco reportando los casos. Es importante decir que también la Federación cambió su plataforma y podría haber algunos cambios en los números. Sin embargo, nosotros hemos reportado, y los números que saldrán en la plataforma el día de hoy, es que hoy reportamos 11 casos nuevos y una defunción confirmada más, llegando a 227 casos positivos, 265 sospechosos, y se han descartado hasta el momento 2.978 casos. En la Universidad de Guadalajara, donde están acreditados los laboratorios, pero que no se suben a la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, tenemos 9 casos positivos, 52 casos sospechosos y 348 casos descartados. El laboratorio privado, que también está avalado por el INDRE, pero que tampoco se sube a la plataforma, tiene 18 casos positivos y 271 descartados. Es decir, en Jalisco la suma de positivos no es lo que es importante para nosotros. Le estamos dando seguimiento a todos los positivos, no solo los reportados en la plataforma del INDRE, y es importante decir que en todos ellos se está haciendo un aislamiento y un seguimiento por cada uno de ellos. Cabe destacar, pues, que estos números son los que aparecen en los reportes nacionales, los que dicen Secretaría de Salud, pues el Laboratorio Estatal de Salud Pública es el que forma parte de este sistema de vigilancia epidemiológica. Dentro de esta búsqueda intencionada, que es la nueva manera de abordar la enfermedad COVID, es decir, yendo a buscar los casos y no esperando que nos lleguen, es que a partir de entonces hemos encontrado en el complejo penitenciario de Puente Grande 5 nuevos casos positivos que hoy se notificaron en la plataforma nacional. Queremos decirles a todos que ampliar nuestro panorama nos tiene para servir y para actuar. Estamos a tiempo. Respetemos las medidas de distanciamiento social y las disposiciones del uso de cubrebocas. Es importante decir que los casos comenzarán a incrementarse. Esto va a ser de manera progresiva y exponencial, y las dos razones fundamentales es que el ritmo de contagio de la enfermedad va a ir aumentando, como ya es esperado en la fase 3 de estas enfermedades, pero además Jalisco cada día está haciendo más pruebas, por lo que estaremos ampliando nuestra capacidad para detectar casos. Por eso es importante decirle a todos, quédate en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas que nos están haciendo llegar a través de las líneas de comunicación del WhatsApp. Le preguntan de Puerto Vallarta, Brenda Beltrán, la mitad de los casos registrados de COVID-19 en este municipio de Vallarta son de personal médico. ¿Qué está pasando y qué acciones se van a tomar en cuanto a este personal de salud de Puerto Vallarta? Bueno, es importante decir que hasta el momento se han realizado 230 pruebas en el área de Puerto Vallarta, de las cuales han resultado positivas 26, y de esas 12 son de personal de salud, 11 en el Hospital General de Zona 42 y una pasante en un centro de salud. Es importante decir que lo que estamos haciendo es sanitizando, haciendo medidas de contención, vigilancia epidemiológica, se están mandando a su casa a los pacientes y a los médicos y al personal de salud que tiene positividad, y por supuesto se está sanitizando y se está haciendo todas las situaciones que se requieren en estos casos para poder dejar las áreas libres de COVID-19. ¿Cuántas pruebas PCR se han aplicado en Puerto Vallarta y si está contemplado cerrar el Hospital General de Zona 42 del IMSS? Como comentaba, se han realizado hasta el momento 230 pruebas en Puerto Vallarta, ¿no? Es importante decir que ahorita todas las instituciones de salud
son importantes para tratar de contener esta situación, y por lo pronto se están haciendo las medidas de sanitización y todo lo que es necesario para tratar de evitar más contagios en este hospital. Del informador Rubí Bobadilla, ¿cuál es el último corte de las pruebas aplicadas mediante la estrategia Radar Jalisco por institución? Y si están fallando estas pruebas, ¿cuántas? Obligando a los pacientes a acudir para aplicarlas de nuevo. Bueno, el corte justo es el que presentamos hoy, que en total de la Secretaría de Salud, la Universidad de Guadalajara y el laboratorio privado, estamos llegando a un total de positivos de 254, pero se han realizado más de 3,000. La universidad ha realizado un total de 409, el privado 289 y nosotros más de 3,500 pruebas. Entonces, prácticamente rebasa el número de 4,000 pruebas. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Si están fallando las pruebas, ¿cuántas, en qué medida para revisar? Esto y el doctor nos lo podrá explicar mejor, como cualquier prueba de laboratorio. Hay situaciones en las que puede ocurrir alguna deficiencia en la prueba, pero estas son las menores de las situaciones. Doctor, no sé si sí, realmente es importante decir que como cualquier situación humana puede haber algunos datos que nos digan que la prueba tuvo que repetirse o que tuvo que hacerse. Es importante decir que esto va a depender a veces de la muestra, de que la muestra tenga una cantidad suficiente de material biológico para poder ser positivo, y en algunos casos, que los cuales son los menos, tendrán que ser repetidos los estudios para poder tener seguridad. Hay algunas pruebas que no corren de forma adecuada en el gel que se está haciendo y cómo tiene que hacerse la preparación, y es importante entonces tomar una muestra extra, pero esto no significa que no está bien, sino que se requiere que haya una muestra mayor generalmente del biológico para poder correr las pruebas. El Soquipan ya no se usa para partos y otras cirugías. ¿Qué va a pasar quienes no saben y llegan a tener su parto ahí? ¿Cómo le están haciendo para informar a todas las personas programadas? Es importante decir que en esta fase que nosotros hemos hablado de escalamiento hospitalario, del cual también estaremos dando un avance en los próximos días, estaremos, de acuerdo al número de casos que vamos teniendo, ocupando cada vez más espacios. Por lo pronto, todavía el Hospital General de Occidente o el Hospital de Soquipan sigue atendiendo a pacientes hospitalizados de algunas especialidades. Se han cerrado algunas áreas, especialmente de consulta externa, de las que se han considerado como no prioritarias. Recordar que la entrada del área COVID para el Hospital General de Occidente es una área independiente del hospital, por lo que los servicios pueden seguir trabajando de forma así, de manera en que los casos vayan aumentando, se irán disminuyendo y se estará informando en lo momento apropiado los cambios que se estén dando en el hospital de Soquipa. De Rubí Bobadilla, del informador, ¿cuántos casos se espera que acumule Jalisco durante la fase 3 y cuántos serán graves? Bueno, esto va a depender de la tasa de ataque que tengamos, ¿no? Si nosotros tenemos una tasa de ataque de la magnitud que tuvo Wuhan, es decir, de 0.20, se espera que existan en el estado de Jalisco cerca de 9,000 casos, de los cuales 80% en la gran mayoría de los países han sido leves, es decir, que tienen o se pueden quedar en sus casas, y entonces estaríamos hablando de que muy probablemente estaríamos requiriendo alrededor de 1,500 a 1,900 camas. Franco Daniel, de Notimex, ¿existen hospitales abandonados en Jalisco? ¿Cuál es el avance de los trabajos en el Hospital Angeleaño? Sí, más que hospitales abandonados, creo que todavía tenemos la herencia de algunos lugares que no fueron terminados, y el avance en el Hospital Angeleaño desde el punto de vista de infraestructura es de cerca del 80%. De parte de Rosario Bareño del Occidental, secretario, ¿vamos a ver de aquí en adelante cifras diferentes de Jalisco y las que reporta el Sistema Nacional? No, vamos a ver plataformas diferentes y vamos a ver esta estructura que hoy les comentamos a todos ustedes y que queremos hacerla
pública para que ustedes la manejen, que es el reporte que estamos haciendo tanto de los resultados de los laboratorios que estamos junto con el INDRE y avalados por el INDRE, pero todos de alguna manera siendo tomados en consideración, sobre todo porque para nosotros lo importante son los casos positivos, poder identificarlos, aislarlos y darle seguimiento. Sí, a mí me gustaría ahí ampliar, nada más volvimos a poner la imagen, porque lo que sucede es que justamente les estamos presentando la información en 3 bloques para que puedan comparar la parte que está en el primer bloque que dice Secretaría de Salud Jalisco, esa se pueda comparar con lo que presenta la Federación. Ahora, hago un paréntesis. El día de ayer, en la información que se sube en la conferencia de las 7 de la noche de la Secretaría de Salud Federal, hubo cambios sustanciales en la forma en la que presentaron la información. De esa situación, los estados no estamos consultados y al parecer va a seguir habiendo cambios en esa información. Entonces, para nosotros es ahora con esta situación doblemente importante poderles mostrar a la sociedad de Jalisco y a los medios de comunicación esta información que sí tiene consistencia con lo que veníamos presentando históricamente para que le puedan dar seguimiento a estos datos. La información que sube la Federación, bueno, estaremos nosotros analizando de qué manera podemos compararnos con otros estados, porque nosotros sí sabemos que tenemos, pero no sabemos qué tienen los otros estados. Pero eso ya no depende de nosotros. Sobre este mismo tema, el informador pide abundar por qué los casos de Radar Jalisco no se suman al conteo nacional si tienen el aval del INDRE. Porque la plataforma nacional es la que decide cuántos casos sube y cuántos no. Nosotros hemos pedido una clave para poder subirlos y no nos las han dado. Entonces es por eso que nosotros queremos hacer esta especificación y dejar bien claro cuáles son los casos y dónde están hechos los casos, y de todos modos decir que, sin embargo, todos los laboratorios están validados por el INDRE. Sí, a mí me gustaría decir que esto no es una situación de Jalisco, esto es una situación de todos los estados que han tenido procesos de autorización de laboratorios privados y que esos laboratorios no pueden subir la información a la Federación. Entonces, hay estados como Nuevo León que tienen 2 contabilidades justo como las que les estamos presentando. Ahora también estados como Tamaulipas, donde pues también los laboratorios privados están encontrando positivos y esos no se están reflejando en la estadística nacional. Entonces, esa es una decisión de la Federación. Por eso nosotros sí queremos que la población de Jalisco conozca esta información completa, pero sobre todo lo que queremos hacer es nosotros tener esa información para poder aislar a los enfermos y poder tomar decisiones y darles el tratamiento adecuado. ¿Cuál está siendo el tiempo promedio de entrega de resultados de las pruebas PCR, tanto en los módulos de la Secretaría de Salud como de la Universidad de Guadalajara? Pregunta Diana Barajas, de Canal 6 de Multimedios. Sí, la gran mayoría de las veces está en las primeras 48 horas. Estamos tratando y la idea es llegar a que las respuestas podamos otorgarlas en las siguientes 24 horas. Carla, de TV Azteca, ¿por qué nos están registrando o por qué se están registrando neumonías atípicas? La verdad es que la neumonía atípica es una entidad nosocomial, una enfermedad reconocida por el CIE-10 y desde hace mucho tiempo se puede reportar como neumonía típica. Inicialmente, COVID-19 fue reportada como neumonía atípica cuando no existía la posibilidad de hacer pruebas de PCR. Hoy día las neumonías atípicas forman un grupo y la neumonía por COVID-19, cuando puede ser diagnosticada por laboratorio, es una entidad diferente. De hecho, ya hoy tiene un número en el CIE-10 que la clasifica diferente. Sí, y ahí nada más me gustaría recordar que en el estado de Jalisco a todas las personas hospitalizadas por enfermedad respiratoria se les hace esta prueba PCR justamente para determinar si tiene COVID, y si no tiene COVID, pues ya cada uno llevará su tratamiento específico en el hospital.
Aremi Reyes, de Líder Informativo y Cuadratín Jalisco. ¿Cuántos ventiladores tienen disponibles? Y la segunda pregunta, el gobierno federal avaló la prueba rápida Expert al parecer. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, los ventiladores son más de 500 los que tenemos disponibles en el estado, la gran mayoría están desocupados. Y respecto de las pruebas Expert, pues bueno, primero le dicen al gobernador que sí. Le dicen al secretario que sí. El día de hoy el secretario tiene otra videoconferencia con las autoridades federales. El secretario pregunta qué ha pasado con esas pruebas y ya no le dan respuesta. Hemos estado hablando a COFEPRIS, hemos estado hablando al INDRE y no hay respuesta ni positiva ni negativa y la realidad es que las pruebas siguen sin entrar al país. Marta Ramírez Ruiz, de Contralínea, Portal de Noticias de Puerto Vallarta. Si este municipio ocupa el tercer lugar en número de contagios y el primero fuera de la zona metropolitana, ¿para cuándo el programa radar de detección se va a comenzar en Puerto Vallarta? Es importante decir que las pruebas que se han estado haciendo en Puerto Vallarta son permanentes. Hay un módulo en Puerto Vallarta de forma permanente que está ahí ya y que vamos a reforzar con el Laboratorio Estatal de Puerto Vallarta, muy probablemente en las próximas 2 semanas, que fue el compromiso del señor gobernador. Sí, sin embargo, sí me gustaría aclarar ahí que, como dice el secretario, hay un módulo permanente y vamos a estar intensificando, independientemente de que si está el laboratorio o no, justamente con estas pruebas radar y con la ayuda de la Universidad de Guadalajara, lo que nos está permitiendo es poder salir más a los municipios y entonces estaremos intensificando la realización de pruebas en toda la región de la costa. Isela Ibarra, de Tráfico ZMG, ¿de qué manera se va a cuidar que no se generen subregistros y que con estas cifras no se generen confusiones? Bueno, pues la idea justamente de hoy es poder explicárselas. Se estará publicando este reporte diariamente. Estamos trabajando muy arduamente para tener también consistencia en los datos y no tener problemas de discrepancia de datos o de mala calidad de la información. Y en el tema en específico del subregistro, justamente el querer hacer más pruebas es evitar ese subregistro. Carla, de TV Azteca, pide que le precisen si las neumonías atípicas crecieron o no en Jalisco. No hay un aumento en el número de certificados de defunción que hablen sobre neumonías atípicas. Le pregunta Ruta Álvarez de Mural si las camas que alistó Jalisco en fase 3 están disponibles y en qué hospital hay actualmente más pacientes hospitalizados. Bueno, no hay todavía fase 3 de reconversión, sí estamos en la fase 3 de la enfermedad, pero no en la fase 3 de reconversión. Todavía no agotamos las camas de los primeros hospitales que designamos para la fase inicial de COVID-19. Ahorita hay registrados 80 pacientes hospitalizados por COVID-19 en el estado de Jalisco. Sospechosos. Sospechosos, ¿no? Y que estén enfermos confirmados 22. Pregunta Edgar Flores, de NTR, ¿qué ha pasado con los casos asintomáticos y qué sucedió con la identificación de las personas del viaje a Vail, Colorado? Una tercera pregunta es, ¿cuándo inicia operaciones el Hospital Angeliaño? Es importante decir, las dos primeras, tenemos ya por tiempo algunos pacientes que podrían cubrir el término de decir ya pasó la enfermedad. Estamos en el proceso de tomar pruebas, una reprueba para estar seguros de la desaparición ya de la carga viral, para poder decir que ya vamos a poder liberarlos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de Vail fue básicamente hace más de un mes, por lo que los pacientes ya ahorita están fuera, están bien y estamos buscándolos para hacer una segunda prueba y poder decir que ya pasaron la fase aguda. Sí, respecto del Angeliaño, mañana el gobernador tiene una visita, como ya decía el secretario de Salud, vamos a un 80% de avance, básicamente la infraestructura está, lo que se está terminando es las instalaciones de los gases medicinales y esperando
el mobiliario que amablemente la iniciativa privada se ha abocado a conseguir. Y la última pregunta que nos llega de Aremi Reyes, del Líder Informativo, es si hay más datos del nuevo fallecimiento. Por favor, que los pudiera compartir, doctor. Sí, el último caso del paciente es una paciente que tenía 59 años de edad, tenía múltiples comorbilidades, diabética, insulinodependiente, tenía hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica y obesidad mórbida. Ingresó el día primero, falleció lamentablemente, y ella vivía en el municipio de Tomatlán. Bien, y pues ya no hay más preguntas. De esta manera terminamos esta conferencia de prensa vía virtual. Agradecemos a todos los que siguieron la transmisión. Muy buenas tardes. Muchas gracias.